grabar esta y bueno, buenas noches de nuevo. ¿Quién es el doctor Fajardo? ¿Quién es quien nos viene a exponer el día de hoy al respecto de si las alergias son algo que ya viene con nosotros o las adquirimos? Pues él tiene es un médico de la Universidad Nacional de Colombia, graduado hace algunos añitos, ¿no, doctor Fajardo? No vamos a entrar en esos detalles porque ya nos toca empezar a contar. Cuando decimos cuánto tenemos de vida profesional, ya nos toca empezar a contar las edades y qué pereza. Pero sí les comento que él tiene una especialización en inmunología de la Universidad Peruana Cayetano de Heredia, una especialización en alergias e inmunología clínica de la Universidad UBA de de Buenos Aires. eh, También enfermedades y la crónicas. asociación, doctor Hernando, colabóreme con poner en silencio a las personas, si es tan gentil, y ir adicionalmente agregando las personas que vayan apareciendo. Gracias. También de la Asociación de Alergia, Asma e Inmunología de Buenos Aires. Doctor Hernando, silenciar a todos menos a mí en la plena presentación, pero muchas gracias. Esto es lo que pasa cuando estamos en vivo y en directo. Fantástico, eso es lo que me gusta, esto es lo que le da el sabor a estas presentaciones, porque imagínense un tema que para cualquiera podría ser un ladrillo, como es la inmunología, pero vamos a divertirnos y yo sé que el doctor Fajardo, en manos de él, que es todo un pedagogo y un experto en la materia, nos lo va a hacer entender de la manera sencilla que nosotros los mortales y no médicos tenemos que entenderlo. Bueno, también es magíster en infecciones por VIH de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Tuvo estudios de especialización en medicina interna e inmunología en Kumamoto, en Japón. Y bueno, no me voy a poner a contarles todo lo demás que ha hecho el doctor Fajardo, porque si no se nos va toda la charla y entonces en qué momento nos cuenta sobre esto que queremos saber, doctor Fajardo. Las alergias, ¿se nacen o se hacen? Y también les quiero decir a las personas que están por ahí que les van a surgir muchas dudas, vayan escribiéndolas en el chat. Al final vamos a contestar preguntas al respecto. Doctor Fajardo, buenas noches. Doctor Hernando, también un saludo especial y a todas las personas que hoy se conectan desde diferentes partes. Buenas noches. Bueno, Adriana, muy buenas noches. Por favor, me confirman si me copian bien el audio ahí. Está perfecto. ¿Sí me copian el audio? Perfectamente, perfectamente, sí, señor. Se oye fuerte y claro y la imagen también está muy bien, doctor. Adelante. Que de todas maneras, caso por las torrenciales Se puso mal el del audio, doctor. Yo le fenómeno recomiendo que de quite la Cali, pues imagen. seguramente puede Si voy a quiere, optar un poquito más de plan. si quiere, quite la Sí, imagen a porque eso me refería. Me refería que a raíz de las torrenciales lluvias, la amplitud de banda y toda la red está un poquito molestando. ¿Me oye el audio? Sí. sí, señor. Mejora ahí el Mm. audio ¿O estaba y muy interrumpido? no, ahora se oye perfecto el audio habiendo quitado el video. Bueno, gracias Adriana, gracias al doctor Hernando Viveros, al doctor Gustavo y a todos los que me han tenido en cuenta para acompañarlos a ustedes en estas reuniones. Sí, hoy vamos a hablar un tema que es muy frecuente, es muy polémico, es responsable en inmunólogos para la población general. Este es un tema que da muchísimo para comentar, muchísimo para especular, y voy a tratar de ser lo más preciso que pueda en la información, porque definitivamente a esto lo cubre un manto de dudas y un manto de desinformaciones, falsas creencias, mitos, etcétera, etcétera, que voy a tratar de clarificarles aquí. Para hablarles a ustedes, si un alérgico nace o se hace, me toca confluirlos en dos caminos. Uno, ¿qué es y cómo se produce una respuesta de tipo alérgico? Vamos a resumirlo muy rápidamente.
Y dos, vamos a mirar cómo es el camino de la sensibilización alérgica, o sea, qué se hace que se presenten unos individuos y en otros no. Y empecemos por decir una cosa. Empecemos por decir que cuando uno habla de la palabra alergia, no está hablando de una enfermedad típica en medicina. Las alergias no son una enfermedad tradicional. Las alergias, cuando uno habla de una alergia, está hablando de una respuesta exagerada, inadecuada del sistema defensivo a algo que es común y es cotidiano en las personas, ¿cierto? Pero a algo que el sistema defensivo de los individuos y de algunos en particular reconocen como si le estuvieran lastimando o le estuvieran haciendo daño. Entonces los seres humanos se defienden. De tal suerte que cuando un médico les diga a ustedes que les va a curar una alergia, les está mintiendo o no tiene idea sobre este tema. Porque en el contexto de la medicina las alergias no se curan, no aplica el término. Las alergias se controlan o se evitan. Y precisamente por eso me toca entrar en detalle y es primero en dónde se prepara la respuesta alérgica. En la medida en la que es una respuesta defensiva del sistema inmunitario, hay muchos sitios donde hay células que están preparándose para responder no solo frente a las algunas sustancias cotidianas, que eso es una alergia, que en algunos individuos no produce ningún daño, sino también frente a infecciones y a otras cosas. O sea que el sistema inmunitario está distribuido por todo su organismo, desde las glándulas y en todos los tejidos tenemos células del sistema inmunitario. Glándulas, los ganglios linfáticos que usted los puede encontrar en las axilas, en la ingle, en el intestino, los ganglios del mesenterio, en la médula ósea, o sea, la parte interna de los huesos, lo que la gente llama el tuétano cotidianamente, en el timo, que es una glándula que tenemos y es la glándula primaria de la respuesta inmunitaria, en el vaso. La gente dice cuando se llena de aire el estómago me dolió el vaso. Por vecindad, si este órgano es el vaso y es responsable de la producción y maduración de las células del sistema defensivo. En algunas partes, y esto es muy importante, y les voy a llamar mucho la atención, antiguamente se hablaba de lo que se llama las placas de Peyer, que son una serie de tejidos que quedan en el intestino. Actualmente se sabe que el reconocimiento de los antígenos, o sea, de las cosas frente a las que el sistema inmunitario se prepara para defenderse, fundamentalmente sucede en el intestino desde la primera infancia. Por eso vamos a hablar también aquí cuando se presentan alergias a la leche de vaca, etcétera. Voy a mencionarles un poquito sobre ese tema. Pero tengan presente que el reconocimiento individual y el reconocimiento primario se hace a través de la vía oral, de la succión y se identifica a nivel del intestino. Cosa bien interesante que quiero que lleven en mente. Entonces, en todos esos lugares se prepara la respuesta inmunitaria. ¿Sí? ¿Qué produce una alergia? Precisamente, como uno tiene en todas partes células defensivas, ¿cierto? La pueden producir cosas inhaladas como el polen, los pólenes, algunos tipos de fragancias, etcétera. Y aquí vamos a establecer la diferencia entre lo que es una irritación en la nariz, una rinitis irritativa y una rinitis alérgica, porque es que también eso tiende a confundirse. Y vamos a hablar y a clarificar por qué en el caso de la rinitis alérgica la gente es posible que haga las dos partes y es que se hace y nace con ciertos marcadores que ahorita mencionamos. El veneno de los insectos, los pelos, bueno, los pelos de gato son una falsa creencia, excúsenme esta diapositiva, son ciertas proteínas de la saliva del gato y alguna parte de sus células que se desprende de sus tejidos. Algunos alimentos, vamos a mencionarlo, leche, huevos, crustáceos, atún, etcétera, los ácaros del polvo. Entonces miren ustedes que las alergias las pueden producir muchas sustancias, microorganismos, animales, venenos, alimentos, chocolate, muy importante en las alergias, de tal suerte que a cualquier nivel existen células del sistema defensivo vigilantes e insisto, algunos individuos pueden reconocer ciertos alimentos que para otros son comunes y corrientes y se puede consumir chocolate y otras personas pueden consumir un chocolate y hacer un paro respiratorio. De eso vamos a hablar si de alguna manera las alergias nacen o se hacen. Este es un ejemplo muy florido de lo que es una respuesta alérgica que se manifiesta en piel. Las alergias se pueden manifestar a nivel respiratorio, en los pulmones, en el cerebro, en el intestino, en la piel. Esto es lo que se conoce fundamentalmente como una urticaria. Pero también aprovecho para decirles que todo lo que rasca no es una alergia, ¿no?
hay cosas que son irritativas. Voy a ponerles un ejemplo muy clásico que es la dermatitis irritativa de contacto. A los detergentes, las señoras se quejan mucho de que, doctor, el detergente del Tove, el FAB, me cuartea los dedos y me rasca mucho. Eso es una dermatitis de contacto, eso no es una alergia. Y vamos a tratar de clarificar eso más adelante. Entonces, ¿cómo se produce una alergia? Para que haya una alergia, tenemos que tener en cuenta cómo responde el sistema inmunitario a las agresiones. Esto es un ejemplo, ¿cierto? Para que nosotros tengamos idea cómo es que se responde. No voy a complicarlos con tantas células, no se angustien por eso. Voy a tratar de explicarles, como decía Adriana, de la manera más terrenal y tranquila del tema. El sistema inmunitario es un vigilante permanente. Cuando entra cualquier cosa que se llama antígeno, en el caso de antígeno es una sustancia, molécula, elemento que produce respuesta defensiva del sistema inmunitario, eso se llama antígeno. En el caso de las alergias, ese antígeno recibe un nombre que se llama alergeno. Entonces, cuando entra un alergeno, ¿cierto? Que puede ser desde un microorganismo, puede producir respuestas de tipo alérgico, alimentos y otras cosas. Entonces, el sistema reconoce a través de ciertas células que se llaman macrófagos, lo que hacen es reconocer ese alergeno, procesan la información que contiene ese alergeno y aquí vamos a empezar a hablar de si se hacen o nacen los alérgicos. Obviamente el reconocimiento de este microorganismo, sustancia, etcétera, es individual. Los macrófagos, que son las células que procesan inicialmente las cosas extrañas que entran al cuerpo o las cosas nuevas, son particulares para cada individuo y tienen una información genética particular, no se comportan idéntico en todos los individuos. Procesan la sustancia, la presentan a otras células del sistema defensivo que coloquialmente todos las conocemos como glóbulos blancos, que son los linfocitos, glóbulos blancos, para que no nos compliquemos. Estos linfocitos reciben la información, la procesan y aquí viene un segundo paso en donde la parte genética de cada individuo la procesa de forma diferente. ¿Y con base en qué? Pues con base en la información genética que le pasaron sus familiares. Entonces, no todos procesamos una molécula de chocolate o un microorganismo, un ácaro del polvo o una información de una proteína del perro, no la procesamos igual. Entonces, vayamos entendiendo que eso es particular porque la información genética que tenemos en nuestros glóbulos es diferente para cada individuo. Bueno, y ahí monta una respuesta que puede ser tolerante o una respuesta que puede ser defensiva. Y entonces estas células se informan entre ellas, se hablan entre moléculas, no les complico los nombres, simplemente se pasan moléculas, se contactan superficie a superficie, se unen y se pasan la información. Y con base en ese procesamiento montan respuesta o no la montan. Simplemente existe una palabra que se llama anergia, que es la ausencia de respuesta defensiva. Entonces hay sustancias y hay moléculas que son anérgicas para nosotros, pero para otros son absolutamente alérgicas. Y entonces son dos conceptos diferentes. De tal manera que esa es la manera como el sistema inmunitario reconoce. ¿Cuáles son los factores asociados a la respuesta alérgica? Empecemos por hablar entonces de varios y uno de ellos los factores genéticos. Efectivamente, dentro de la historia de heredo familiar, nosotros tenemos que buscar si una persona tiene antecedentes familiares de alergias o si en la familia hay alergias, ¿cierto? Eso marca en algunas ocasiones y dependiendo de los antecedentes alérgicos y heredofamiliares, hasta en un 50% de riesgo que se produzca una respuesta alérgica en un individuo. Les ruego el favor si pueden apagar el micrófono, les agradecería muchísimo. La diabetes mellitus es una condición para que haya o haya un incremento de la respuesta de tipo alérgico. Afectaciones del tiroides, el hipotiroidismo y afectaciones del tiroides pueden condicionar que haya una mayor sensibilidad para respuestas alérgicas. Algunos tipos de cánceres y modificaciones de cáncer. Y cuando hablo de modificaciones de cáncer, ¿a qué me refiero? El cáncer, como tal vez lo hablamos en una reunión anterior y seguramente lo mencionaremos en otras ocasiones, afecta la genética de las células. Y como altera la genética o la información genética de las células, cambia su respuesta y su comportamiento. Entonces, algunos tipos de cánceres aumentan la sensibilidad de respuesta alérgica de las personas. Y aquí viene una cosa de la que se habla actualmente que es fundamental en las alergias, y es la flora intestinal que nosotros tenemos o con la que nosotros nacemos, las que recambiamos, la información que nos da nuestra madre a través de la leche materna. Por eso si recibimos lactancia materna, el comportamiento del sistema inmunitario es uno, y si no la recibimos es otro.
y seguramente los que recibimos leche materna nos defendemos mejor frente a las infecciones y tenemos una potencia de la respuesta alérgica un poco más aumentada frente a ciertos microorganismos que aquellos que no la recibieron. Por eso insistimos nosotros que la leche materna es importantísima. Pero así como la leche materna, muchos de los alérgenos se reconocen a través de los alimentos. Entonces no es lo mismo el reconocimiento de los alimentos en un diabético que en una persona que no es diabética. Y el diabético tiene antecedentes de haber consumido algunos alimentos ultraprocesados. Por ejemplo, en los Estados Unidos es una gran problemática y es la comida chatarra. Y la comida chatarra, hamburguesas, perros, pizza, etcétera, contiene una serie de aditamentos, aditivos, condimentos, etcétera, que afectan la flora intestinal y obviamente afectan la manera como un alimento nos podría informar equivocadamente que debemos rechazarlo. Entonces también tengan presente, y esto es fundamental actualmente en las alergias y las barreras epiteliales, el tipo de piel que nosotros tenemos, el tipo de flora intestinal, etcétera, condiciona si sí o si no vamos a ser alérgicos a esto o aquello. Por eso es que algunas personas que tienen antecedentes de alergia en las familias, dos hermanos responden a veces diferente frente a las proteínas de la leche o responden diferente a el huevo o al jamón o a otro tipo de ultraprocesados. Todo eso váyanlo uniendo, porque al final de esta charla yo lo que quiero es que nosotros armemos un rompecabezas y demos una respuesta lo más cercana posible a la verdad de si nacemos o nos hacemos alérgicos. Ya vamos entendiendo aquí que aquí hay una serie de condiciones genéticas con las que nosotros nacemos para que haya una susceptibilidad a tener aumentadas las respuestas alérgicas. Pero hay otros factores. Los mismos alergenos o la mezcla de alergenos. Hay personas que somos primariamente alérgicos a X tipos de sustancias. Hay personas que nacemos alérgicas directamente al camarón o a los ácaros del polvo, ¿cierto? Es posible que nacemos totalmente alérgicos a la pimienta. Eso es una alergia primaria y es que nuestras moléculas, nuestras células y nuestra identificación genética reconoce la pimienta como absolutamente agresiva. Entonces es una alergia primaria. Nosotros en ese momento reconocemos esa pimienta como si fuera un enemigo, pero no todas las personas. Hay gente en el México que comen pimienta de forma salvaje. Y ahí también vamos a hablar de que el consumo permanente de pimienta, el consumo permanente de ají, les ruego el favor si pueden cerrar el micrófono, les agradecería muchísimo. ¿Okay? Bien, si el doctor de Viveros me puede colaborar para no perder el hilo de la conversación. Gracias. Entonces, vamos a hablar de que si usted come permanentemente pimienta o come chile permanentemente, seguramente llegará un momento en que su sistema inmunitario diga, ya basta, stop, pare. Y entonces hay una respuesta montada que puede ser adquirida. Y aquí vamos a hablar de la potencialización de la respuesta alérgica. Y es que a algunas personas puede que no sean alérgicas a algunas sustancias, por ejemplo los cítricos, y aquí estamos hablando de la piña, ¿cierto? Hay personas que son alérgicas a la piña, pero hay personas que sin ser alérgicas a la piña, ese es un cítrico que podría incrementar la respuesta alérgica a los camarones. Entonces, por eso cuando ustedes en mi consulta resultan positivos alérgicos a camarones, les prohíbo el jugo de piña y el jugo de lulo. Estoy un ejemplo de potencializar la respuesta alergénica. Entonces se va construyendo la forma de responder la respuesta alérgica. Existe reacción cruzada. Les voy a contar aquí un pequeño chismecito que es muy frecuente en la consulta nuestra. Y es que si usted es positivo a ácaros del polvo, definitivamente tiene que suspender los camarones. Porque en la superficie de los camarones, en la caparazón de camarones, hay una proteína que está presente también muy frecuentemente y un fragmento de algunas proteínas que están frecuentes en la caparazón de un ácaro del polvo. Entonces, fíjense ustedes que si usted es alérgico a esto, es alérgico a esto. O puede hacer respuesta a alergia a eso. Se llama reacción cruzada. Entonces, depende de esos factores asociados a los alergenos mismos o a la mezcla de los alergenos o a la mezcla de algunos alimentos asociados a ciertos alergenos, pueden magnificar la respuesta alérgica. Les voy a contar ahí un caso puntual de mi consulta y es que una persona que acostumbraba a consumir cierta hamburguesa todos los viernes con su esposa, un buen día se come la hamburguesa y hace totalmente un edema en la cara, una hinchazón, se le cerró la laringe, tocó ponerle oxígeno, etcétera. La misma hamburguesa de siempre. Él dijo, yo me comí lo mismo de siempre, doctor. Lo que pasa es que la esposa lo codea y le dice, ¿no te acuerdas del té de durazno?
él comía siempre su hamburguesa y en un sitio, no voy a mencionarlo porque no quiero hacer publicidad política no pagada. Entonces en ese sitio siempre se comía y en el mismo sitio la misma hamburguesa, etcétera, etcétera. Pero ese día no había Coca-Cola y ese día consumió té de durazno. ¿Será que el té se cruzó y potenció la respuesta alérgica o hizo una reacción cruzada para que se disparara? Y encontramos una cosa simpática. Resultó alérgico al tomate y específicamente a un hongo que está presente en el tomate. O sea que esta es una persona que no puede volver a consumir tomate y salsas de tomate. Esta anécdota se las cuento para que se den cuenta cómo vamos formando también, asociado a nuestros marcadores genéticos, alergia. Pero también vamos a hablar de otros factores como son los factores medioambientales. Y aquí hay una palabra que les voy a mencionar y es que se habla actualmente y en el siglo XXI y para el siglo XXII se va a potencializar mucho más, que se llama epigenética, ¿cierto? La epigenética es la influencia que tiene el medio ambiente en la estructura genética de las personas y en la respuesta de las células de esa persona por el medio ambiente. Entonces, efectivamente, aquí aprendemos que factores como la humedad en ciertos países y en ciertas zonas incrementa mucho más y es más grave la alergia a los ácaros en ciertos páramos que en el trópico. Y produce más problemas respiratorios el mismo ácaro allá arriba en el páramo que en la playa. Pero produce más urticaria ese ácaro en la playa que en el páramo. Entonces, el medio ambiente influye como un factor de respuesta y en la construcción de la respuesta alérgica, humedad, temperatura, el extremo frío. Pero aclaro aquí cosas de las falsas creencias. Nadie es alérgico al frío. Doctor Fajardo, es que yo soy alérgico al aire acondicionado. Eso es falso. Nadie es alérgico al frío. Si usted tiene una alergia respiratoria y tiene una manifestación de una respuesta alérgica a nivel pulmonar, cuando usted cambia de temperatura, obviamente sus bronquios se cierran o se afectan y eso empeora las manifestaciones y obviamente resulta usted con tos o con dificultad respiratoria. Pero eso no es el frío. Eso no es alergia al frío, es que el frío como evento mecánico y medioambiental contribuye a la respuesta de tipo alérgico y la empeora. El calor en el caso de las urticarias. Ni se diga de la contaminación ambiental. ¿Por qué razón? El cigarrillo, el humo de las fábricas, partículas sólidas que ingresan al pulmón. Déjenme decirles que obviamente el alquitrán del cigarrillo, el sistema inmune dice, oiga, ¿qué es esto? Y entonces monta una respuesta defensiva frente al alquitrán del cigarrillo. Pero si usted ya es alérgico a los ácaros del polvo o tiene una alergia de base a los ácaros del polvo, el olor al cigarrillo o el ingreso de alquitrán dispara un proceso alérgico frente a ácaros. Entonces la contaminación ambiental tiene que ver las radiaciones. Ya todos sabemos aquí que las radiaciones, y hemos hablado en otras ocasiones de lo que le hace el celular al DNA y a la parte genética de las personas, afecta, altera el DNA, altera la genética de las personas, el celular. Por eso les decimos a las damas que no se lo coloquen cerca en el pantalón, en el bolsillo de adelante, porque eso afecta y puede radiar y afectar el ovario y puede producir un carcinoma. Por eso le decimos a los caballeros que no se lo metan en el bolsillo de la camisa, el celular, porque eso afecta la frecuencia cardíaca y algunas células inflamatorias cardíacas. Entonces afecta la respuesta inmunitaria, las radiaciones solares, las radiaciones por las radiaciones electromagnéticas, los espectros electromagnéticos. Todo esto que ustedes ven aquí, las variaciones atmosféricas, son factores asociados a la respuesta alérgica. Pues ni que hablar de factores individuales. La alergia primaria, yo les mencionaba, algunos somos alérgicos específicamente a esto, las almendras, y comemos maní y no nos da alergia. ¿Por qué? Porque somos primariamente alérgicos a una proteína de la almendra. Pero hay algunas proteínas que están presentes en todos los frutos secos. Entonces, nosotros por precaución, si usted es positivo a almendras, ¿cierto? De una vez le quitamos todo, cacahuetes, maní, etcétera. Entonces, ¿por qué? Precisamente porque usted es alérgico primario a una proteína. Y no sabemos a cuál, y las herramientas diagnósticas tampoco nos ayudan mucho y son muy costosas. Se puede hacer, pero son muy costosas para discriminar a qué es alérgico. Y aquí voy a hablarles de una cosa como la intolerancia. Una cosa es la alergia a las proteínas de la leche, que son alergias de tipo primario, empujadas por la mamá en la lactancia. Oiga, ¿cómo así? ¿La leche materna es igual a la leche de la vaca? No, lo que pasa es que si la señora toma mucha leche de vaca con la falsa creencia de que va a salir mejor su leche del seno,
pues lo que hace es contaminar o aumentar proteínas de leche de vaca en la secreción láctea materna y entonces le pasa proteínas de leche de vaca al bebé y entonces hace una alergia a la leche, pero hace a la leche entera de la vaca. Eso se puede examinar y hay exámenes para eso. Pero no hay que confundir la alergia a la leche de vaca con la intolerancia a la leche, que también da vómitos, da diarrea y da eructos y da gases. La intolerancia a la leche se puede presentar, les voy a poner un ejemplo, pues porque uno no tiene una enzima que procesa la leche o la lactosa de la leche que se llama lactasa. Entonces, esa enzima pues maneja la lactosa de la leche y algunos individuos no la tienen, entonces eso genera una intolerancia a la leche, que no es una alergia, pero los síntomas son muy similares. Les podría contar muchísimo más sobre la leche respecto de otros términos, pero quería mencionarles lo general. Entonces, ya teniendo este panorama, yo lo que quiero que hablemos aquí para poder llegar a la respuesta de la pregunta de esta conferencia es ¿cómo se produce una alergia? Ya debemos pensar que hay unos factores que se tienen que unir con lo que hemos conversado ahorita anteriormente para que se produzca una alergia. Porque las personas tienen primero que sensibilizarse al alergeno para después montar una reacción que puede ser inmediata o puede ser tardía. O sea que uno puede hacer una respuesta inmunitaria tardía a ciertas cosas o puede hacer una respuesta ya inmediata. ¿Cómo se produce eso? Aquí tenemos el alergeno. Estamos hablando del maní, de la proteína de leche, del epitelio del perro, de lo que sea, que ingresa esta célula, que es la célula presentadora de ese alergeno, le informa a los glóbulos blancos, mire, aquí entró esto, y como les digo, la parte genética la procesará y produce unos anticuerpos. Y uno de ellos, que es el fundamental en alergias, se llama la inmunoglobulina E. Por eso nosotros les pedimos inmunoglobulina E, para tratar de mirar lo general de una respuesta alérgica. La inmunoglobulina E, esa sustancia que se produce cuando uno es hiperalergénico. Entonces hay individuos que recibirán el epitelio del perro, el camarón, lo que sea, procesan y no hay una producción de esta proteína, muy poquita, mientras que otros producen unas cantidades enormes de inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E tiene una facultad que cuando se deposita sobre esta célula, esta es la célula responsable de las alergias, el mastocito. Hay otras que son el basófilo y otras el eosinófilo, pero el mastocito es la respuesta de las manifestaciones graves de la alergia. Entonces, cuando esa inmunoglobulina se posa en cierta forma, no voy a entrar en detalles para no complicarle la vida, sobre ese mastocito, se rompe. Y eso se llama desgranular, es como si desgranáramos una mazorca, ¿no? Se rompe y bota una serie de sustancias que voy a ir mencionando así, no quiero que se las aprendan, pero quiero que sepan que existan. La histamina, los leucotrienes, las prostaglandinas. ¿Qué les puedo decir? Que la histamina produce vasodilatación, o sea que aumenta la permeabilidad de los vasos y entonces se salen ciertos líquidos de la sangre y arma edema y arma inflamación. Los leucotrienos pueden producir dolor e inflamación. Las prostaglandinas producen inflamación. Entonces, fíjense ustedes que aquí cuando hablemos de alergia, estamos hablando de varias cosas, ¿no? Que se sale líquido de los vasos, de las arterias, de las venas y produce edema, produce retención de líquidos, ¿cierto? Se inflaman, duele, se activan las plaquetas, o sea, se aumentan los coágulos, o sea, la alergia puede llegar a inducir ciertas trombosis, ¿no? Los eosinófilos, que son células en donde se hacen manifestaciones alérgicas asociadas a las lombrices. Los parásitos, los eosinófilos, son las células que responden frente a parásitos. Nuevamente volvemos al intestino y nuevamente vemos que el intestino es una gran fuente de alergenos y de respuesta de tipo alérgico. Y obviamente se pueden producir respuestas tardías que no es el caso. No se asusten por esta gráfica. Tranquilos que yo los guío de la mano. Mire, aquí está el alergeno, el maní, el epitelio del perro, las proteínas de la leche, el queso, a lo que ustedes van a hacer o son alérgicos. Se enfrenta a la célula, se procesa todo esto, que se presenta allá a las células, ellos montan una serie de sustancias, son más de 65 sustancias, entonces ¿para qué les complico? Pues por eso estudié uno estos 4 años para memorizar todas las cosas, para poderlas resolver. El caso es que se sensibiliza a la gente y aquí cuando hay sensibilización no hay nada. O sea, entra el maní, entra el pelo del perro, entra lo que sea y aquí la gente no hace nada, simplemente sus células quedan informadas. Ahí no hay rasquiña, ahí no hay rinitis, ahí no hay vómito, ahí no hay diarrea, ahí no hay inflamación. Ahí simplemente queda informada la célula, oiga, aquí hay una alergia.
Cuando hay una segunda exposición a ese mismo alergeno y usted quedó sensible al maní, o como el caso del señor, se quedó sensible a la salsa de tomate porque se asoció a té de durazno, ahí quedó informado que es sensible al tomate y cuando se comió la siguiente hamburguesa, obviamente hizo una respuesta a la salsa de tomate. Y ahí es cuando el alergeno rompe el mastocito, se libera histamina, bradiquinina, serotonina, todas estas inas, no les complico, y entonces los niños hacen broncoespasmo y entonces hacen como una especie de asma. Algunos señores llegan y hacen dilatación y sale a líquidos por fuera de sus arterias y entonces hacen edema y se hinchan, se les ponen los labios grandísimos. Botan una cosa que se llama bradiquinina, que eso produce una rasquiña terrible, urticaria, y la gente se brota. Todo esto lo hace esta célula, el mastocito. Y la histamina, que es una de las sustancias que más complica los procesos alérgicos. Por eso ustedes oyen hablar de medicamentos que llaman antihistamínicos, porque la idea es frenar la histamina. Por eso, cuando ustedes me hablan en el consultorio de loratadina, cetiricina, todas las inas que conocen, ¿no? Alegra, todas estas inas, es para frenar la histamina, antihistamínicos. Entonces aquí viene ya el problema del inicio ya de una respuesta alérgica. Y entonces ahí cuando se liberan todas estas cosas que les digo, hay dolor por contracción muscular, se cierran los bronquios, bla, 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 hay dolor, hay inflamación. Ojo, aquí cuando hablamos de dolor, de dilatación de las arterias, cuando hablamos de destrucción de tejidos por inflamación, etcétera, vamos a mencionar más adelante que esto se produce por un fenómeno que se llama oxidación. Cuando esto se daña y las células se dañan es por oxidación y más adelante lo mencionaremos y diremos por qué. ¿Ok? Esto es cuando se inicia y esto es cuando ya se empieza a resolver el problema y se clarifica. Y entonces hay dolor, ¿cierto? Hay depósito de células inflamatorias en las articulaciones, por eso algunas alergias producen inflamación de las rodillas, de los dedos, ¿sí? Hay inducción de muerte de glóbulos blancos, etcétera, etcétera. Hay varios problemas, pero importante la degranulación y la liberación de esos mediadores que les digo. Entonces, esto es lo que pasa, ahí lo ven en vivo y en directo. Cuando hay una estimulación de una respuesta alérgica, pues obviamente estas células llegan y sueltan esas cosas. Histamina, serotonina, bradiquinina, blalilina, todas las sinas. Aquí es simplemente para decirles que esto está estudiado plenamente. Esto no es una suposición, nada de estas cosas. Aquí está el alergeno, mírenlo aquí, la inmunoglobulina E, estimula el mastocito. No les voy a enseñar todo esto porque para qué les complico la vida. El caso es que se manda una serie de señales dentro de esta célula, llega de los gránulos que tienen histamina, serotonina, bradiquinina, bla, 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 se van a la superficie, se rompe y ¡pa! Se degranula y se libera. Y entonces, al liberarse, produce todo esto que ustedes les he mencionado, factores de inflamación, factores de dilatación, una rasquiña, bla, 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 todo esto. ¿Qué tal? Miren aquí, en vivo y en directo, está soltando gránulos cargados de todos esos mediadores químicos. El mastocito libera todo eso y produce todas estas cosas. Entonces, miremos algunas alergias para que nos demos cuenta si nacemos o nos hacemos. Vamos a ver. Las alergias alimenticias. El sistema inmunitario reacciona desconociendo ciertos alimentos que no son malos ni dañinos. Ojo, porque la gente toma leche y no le produce nada y otros toman leche y se brotan y se hinchan, ¿cierto? Y las manifestaciones de esto pueden ser múltiples, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la cantidad de mediadores químicos que soltó esta célula. Entonces puede que sea más dolor que vómito. Puede que sean más mocos, porque hay salida de líquidos de las arterias y las venas y entonces se sale líquido y se vuelve moco. Puede que sea más piquiña y moleste la nariz y la gente estornude. Puede que se brote y se hinche la piel. Todo ese proceso inflamatorio es un proceso secundario a oxidación, ¿cierto? Entonces miren ustedes que depende de la cantidad y todos no vamos a liberar el mismo mediador químico para producir la manifestación. Algunos botan más histamina, otros botan más leucotrienos, otros botan más bradiquinina, entonces a algunos les da muchísima rasquiña en la nariz, pero no estornudan. Otros les da rasquiña y estornudan mucho. Otros les da rasquiña y no producen moco, otros les da rasquiña y viven con moco blanco o con moco transparente altísimo. Entonces depende del comportamiento y de la producción de anticuerpos y de inmunoglobulina, cómo se va a manifestar. Entonces, ¿eso en dónde sucede? Mire, la estructura de su intestino. Si usted tiene o no permeabilidad para ese alergeno, porque si no la tiene no pasa nada. Pero si el alergeno permea y entra y se enfrenta a todas estas células que le estoy diciendo y se liberan, pues el montaje de respuesta
sucede y hay alergia. Entonces, una ingesta normal es cuando este alergeno pasa derecho por su intestino, y una ingesta con alergeno es que el alergeno llega y penetra y atraviesa y se monta una respuesta inmunitaria con base primaria del intestino. Déjenme decirles que, mire, esto es una manifestación intestinal, ¿no? Porque es que la gente cree que lo que se brota es porque algo me tocó en la piel. No. Hay muchas urticarias y muchas alergias alimenticias que se manifiestan así. Hay muchos problemas respiratorios que pueden terminar en urticaria. Depende, y depende del montaje de respuesta de cada uno de los individuos. Enredémonos más la vida. Y es que depende del nivel a donde la gente tenga o no marcadores y a donde esté afectado de acuerdo a la genética de sus células, así mismo va a haber manifestaciones. O sea que la alergia al tomate existe, pero no todas las personas van a hacer vómito, o no todos van a hacer diarrea, o no todos se van a brotar, o no todos se les va a hinchar la cara. Depende. ¿Y depende de qué? De la marcación genética que traigan, de las enfermedades, de los factores heredofamiliares, etcétera, y del medio ambiente. Vamos armando el rompecabezas. Con los medicamentos es igual. Doctor Fajardo, yo soy alérgico al ibuprofeno. Es que me tomé una INES y andan con una pulsera que dice alérgico a los AINES, bastante peligroso porque algunos producen una liberación tan fuerte que cierra los bronquios, cierra la tráquea y se asfixian y toca intubarlos, toca llevarlos a oxígeno o hacen paro respiratorio. Eso puede llegar hasta allá. Pero el mecanismo es el mismo. La gente se sensibiliza a un medicamento, la aspirina, el ibuprofeno, se presenta, se procesa, se informa, bla, 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 se produce inmunoglobulina E y pasa lo mismo. La segunda fase, que es la reexposición al medicamento, produce una reacción o la respuesta, y en algunos casos es tan inmediata que produce anafilaxia, o sea que es una respuesta tan agresiva alérgica que le rompe hasta los tejidos de la cara, del tórax, la gente se desfacela, o sea, se pierde la piel por una respuesta agresivísima, o entran en paro respiratorio, o hacen una arritmia cardíaca, etcétera, etcétera. Hasta allá podemos llegar, desde una leve rasquiñita hasta muerte por paro respiratorio, una cosa muy frecuente, sobre todo con maní en los Estados Unidos, que tiene una estadística altísima de mortalidad por frutos secos. Hablemos de la rinitis. Todo el mundo cree que la rinitis es una alergia. Eso no es cierto. La rinitis, existe rinitis alérgica, sí, señores. A la leche, alimentos, a los ácaros del polvo, epitelios de perro, pero también hay infecciosas, virales. La gripa produce rinitis. ¿Qué es rinitis? ¿Qué significa la palabra rinitis? Inflamación del tejido nasal. Eso significa rinitis. Pero esta inflamación, y nuevamente los traigo aquí, la inflamación habla de oxidación. ¿Ok? Cuando aquí hay inflamación, estamos hablando de oxidación. La rinitis infecciosa, la rinitis alérgica, hay no infecciosa, ¿cierto? Hay rinitis senil, los ancianos por afectación del tejido ya por la edad, nosotros los ancianitos podemos hacer rinitis espontánea. Hay drogas que producen rinitis. Las señoras cuando entran a estados premenopáusicos pueden producir rinitis por hormonas. Hay rinitis que no tienen explicación. Se llaman idiopáticas, primarias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de rinitis y que van a mi consulta, tenga en cuenta que puede no ser una rinitis alérgica y sí los puedo derivar a otras partes donde sea el sitio donde se maneja la rinitis. Era para informarles eso. Claro que hay rinitis alérgica y eso sí, aquí es donde vemos que la enfermedad se produce normalmente por algunos alimentos, ácaros del polvo y algunas proteínas, fundamentalmente huevo y leche y lo que es el gluten. Se produce rinitis y pues a animales o microorganismos como ácaros que ustedes ya, como ya ustedes son expertos en esto, saben cómo se presenta, se libera inmunoglobulina, bla, 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 y entonces da piquiña, da tal, congestión nasal. ¿Por qué? Porque hay vasodilatación. ¿Por qué? Por la histamina. Hay estornudos. ¿Por qué? Por la bradiquinina. Por eso hay comezón. ¿Por qué rasca? ¿Por qué dan ganas de estornudar? Porque es como si uno tuviera una pulga dentro de la nariz. Eso hace la bradiquinina. Hay escurrimiento nasal, o sea, se produce moco transparente porque la histamina dilata tanto las arterias de aquí de la nariz que bota líquido mezclado con mocos, etcétera, etcétera. Entonces, ya nosotros entendemos, el asma es una cosa que es una consecuencia, y esto aprovecho para decirles que uno les insiste que traten a sus niños con un alergólogo de la rinitis alérgica. En algunos países, por encima del 30% de las personas que han tenido rinitis alérgica en su infancia terminan en asma. ¿Ok?
Y una cosa es la hiperreactividad bronquial, que es una especie de cuadro asmatiforme por humo, por poner un ejemplo. Y otra cosa es un asma, que es cuando los bronquios están cerrados, dañados, en una inflamación crónica y ya gran parte del pulmón no sirve. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que yo, doctor Fajardo, fui asmático de chiquito, que eso es un proceso que se conoce, ¿cierto? Como una respuesta inmediata de esa época, y otra cosa es quedar con un daño bronquial que se llama asma. Son dos cosas. Una cosa es la hiperreactividad alérgica y otra cosa es el asma. Entonces el causante es lo mismo, mire, pólenes, se me olvidaba mencionar los pólenes importantes en la rinitis alérgica, los ácaros, algunos hongos, el moho, la humedad de los baños, aspergillus. Hay algunos hongos que se producen en la humedad de los baños, por ejemplo, en los sitios húmedos, en las buhardillas, los cuartos de San Alejo, donde guardan chécheres y está eso todo húmedo. Hay una cantidad de hongos en el medio ambiente que se inhalan, produce lo mismo, se presenta, bla, 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 mastocitos, todo eso que hemos visto. Esto es igual en todas partes. Yo es para repasarles y para decirles que se liberan mediadores y entonces el bronquio se cierra y entonces inicialmente la gente hace tos y después hace a rinitis, perdón, primero hace rinitis, después inflama aquí, hace tos y esto puede, si no se cuidan y si no se hacen ver por alguien experto, asma. Entonces, cuando hablemos de una alergia, mire todo lo que estamos hablando. Es largo el camino. ¿Cómo y por qué? Es largo el camino. Por eso esto, por favor, manéjenlo con un experto. Esto no se maneja en una droguería con antihistamínicos. Señorita, haga un favor, es que me da loratadina. No, eso no es así. Por favor, les insistimos que las alergias tienen sus complicaciones a largo plazo y por eso les muestro todo este cuadro. Hay más, ¿no? Ya les decía que hay cerca de 67 moléculas principales involucradas en la respuesta de tipo alérgico, que toca mirar en una consulta especializada cuál de ellas es la que vamos a intervenir. Cuando ustedes ven esto, una urticaria o una respuesta a ácaros, cuando dicen, oiga, doctor, me broté porque estuve de paseo y mire, me prendieron unos bichos. Cuando ustedes ven esto, quiero que vean, y voy a tratar de ampliarles esto, quiero que vean que aquí hay un mundo de cosas, ¿no? Aquí hay un mundo de factores, aquí hay inflamación, aquí hay dilatación de los vasos y por eso se ve rojo, ¿cierto? Aquí hay un fenómeno que se llama oxidación. Las células en una parte se están muriendo, otras están inflamadas, etcétera, etcétera. Entonces aquí es donde vamos a hablar de qué tiene que ver todo esto y en la genética, glutatión y las alergias. Y es eso. Cuando uno habla de una respuesta de tipo alérgico o cuando uno habla de alteración de la genética, está hablando de oxidación y de estrés oxidativo. Eso es lo que pasa cuando hay una afectación de ese estilo y cuando ustedes ven ese brazo todo brotado, todo lo que hay allá adentro es un proceso combinado de vasodilatación, reactivos químicos, mediadores químicos, inflamación y oxidación. Y esa oxidación daña los tejidos y entonces el estrés oxidativo es que cuando uno no alcanza a producir ciertas cosas que frenen ese daño, que se llaman antioxidantes naturales, pues hay que intervenir. Y cuando esto pasa, se suma una cantidad de células de respuesta defensiva, moléculas, grasa. Por eso un alérgico no puede ser gordito, les he insistido mucho en esto. Hay que bajar de peso. Un alérgico que es diabético es muy grave que sea diabético y alérgico, porque eso empeora el problema, ¿cierto? Y entonces todo esto se basa en que aquí hay un proceso de oxidación. Y ese proceso de oxidación tiene que ser neutralizado por los antioxidantes naturales que nosotros tenemos. Y el principal se llama glutatión. Es el antioxidante que frena todo este daño de forma natural junto con el manejo y tratamiento de su alergia. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando esos tejidos se están dañándose? Cuando una célula está tranquila y no tiene problemas, sus átomos están felices, estables. Pero si pierden un electrón, se forma una cosa que se llama radical libre. Y estos radicales libres son los que producen oxidación, estrés oxidativo. Y tiene que haber una sustancia que se llama glutatión endógena, ¿cierto? Que hace que se equilibre otra vez este radical y haya un equilibrio de la oxidación versus la antioxidación. Y esto es lo que mantiene la célula estable. Pero ¿qué pasaría si la producción de estos radicales es tan alta? Eso es lo que pasa en un paro respiratorio por alergias. Eso es lo que pasa en un síndrome de Stevens-Johnson, que es una enfermedad o una manifestación en donde la piel se pierde, donde la gente entra en cuidado intensivo porque pierden su piel. Perdóneme, doctor, no sé si me puede apoyar en cerrar los micrófonos, gracias.
Eso es lo que pasa cuando hay un daño tan grande o hay un paro respiratorio, una desfacelación de la piel en un síndrome alérgico a ciertas sustancias y la gente se inflama, pierde piel, hace todo esto es una oxidación. Y es una pérdida de equilibrio y es que el antioxidante natural nuestro no alcanza. Entonces hay que producirlo. O hay que producirlo. Y si no tenemos suficiente elemento para producir, pues toca meter o introducir al organismo algunas sustancias que frenan este estrés oxidativo. O sea que cuando uno habla de estrés oxidativo es cuando los antioxidantes no alcanzan a compensar el daño de ese daño celular que hablamos de alergias y de alguna manera la gente entra en daño celular grave. Por esa razón, cuando uno habla de glutatión, está hablando de una sustancia que neutraliza o bloquea el estrés oxidativo y mantiene la célula en equilibrio. Hemos hablado de todos estos, ya entendemos que nosotros tenemos unos marcadores genéticos que nos hacen susceptibles para ser alérgicos, pero que hay una serie de condiciones que si no se juntan los planetas, como yo le digo a mis pacientes, si usted no tiene una situación de ambiental o epigenética asociada a sus marcadores genéticos y el alergeno o los alergenos específicos, usted no hace alergia. O sea que esto es una mezcla de cosas y es su marcación genética y lo del medio ambiente junto con el alergeno específico para lo cual usted está propenso a hacer una respuesta alérgica. Entonces, obviamente, por eso es que nosotros decimos la leche materna, los alimentos sanos, la alimentación fresca, le aporta ¿qué? Cisteína. Pero para que usted equilibre la cisteína que necesita para producir el glutatión necesario, cuando esto ya se sale de madre, excúsenme el término muy españolete, hay que introducir cisteína al cuerpo porque si no, tendríamos que consumir 10 kilos diarios de coliflor para producir la cisteína necesaria, o 28 litros de leche, o 25 kilos de vegetales, o 18 huevos diarios, o 13 kilos de carne para producir la cantidad de cisteína suficiente. Como eso no es posible, entonces existe cisteína que puede uno y consumir para poder neutralizar esto. Y entonces el glutatión, ya se dan cuenta ustedes, en las reacciones de defensa, y aquí es nuestra tarea de hoy, hablar de las reacciones defensivas como es una alergia y la reparación del DNA y el efecto antioxidante del glutatión. De tal manera que el estrés oxidativo tiene que ver con todas estas cosas, con el eczema atópico, con la dermatitis, el asma, las alergias, etcétera, etcétera. Y entonces la conclusión de esta charla, ¿cuál es? ¿Los alérgicos nacen o se hacen? Para cerrar la charla les voy a decir, las personas nacen con una serie de condiciones y marcaciones genéticas para desarrollar una alergia, pero si no tiene el alergeno básico o primario que su sistema reconoce como extraño y no hay unas condiciones medioambientales o epigenéticas y se junten esas tres cosas, un individuo no se sensibiliza y no hará una alergia al tomate, mientras que el hermano o el vecino hará una severa alergia al tomate que lo puede llevar a la muerte o a una hospitalización bastante severa. Les agradezco mucho la atención y espero haberles clarificado algunos cosas. No sé si tienen preguntas. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Fajardo. Si alguien de los presentes tienen alguna pregunta que hacer, bien puedan. Doctor Fajardo. Doctor Fajardo. Sí, buenas noches. Sí, lo escucho. Buenas noches. Gracias, doctor. ¿Cómo está? Le habla Mauricio Sánchez. ¿Usted me podría ayudar? Usted mencionó algo respecto a la relación entre la alergia y algo respecto a al problema con mm, el, a ver, un momentico. ¿Cómo es la? Deme un segundo, por favor. El hipertiroidismo. ¿Cómo se relaciona? Usted lo mencionó al principio.
El con hipotiroidismo. problemas de la tiroides. Más el hiper hace algunas manifestaciones o empeora las manifestaciones urticariantes. En términos sencillos, pues para todo el auditorio, las hormonas tiroideas son responsables de los procesos metabólicos y de la síntesis de ciertas moléculas, como los esteroides, por ejemplo, y la respuesta de lo que son las catecolaminas a ciertos efectos, la noradrenalina y otras cosas, a ciertos efectos de respuesta, de alerta, o del sistema simpático, que es el sistema de las alertas. De tal suerte que la afectación del tiroides altera la producción de ciertas moléculas, de ciertas estructuras de esteroides y de otro tipo de moléculas que son responsables tanto de la activación y de la respuesta miocárdica y de la respuesta tisular y de la respuesta de la presión arterial, como a cierta síntesis de lo que son esteroides endógenos y algunas otras sustancias que son responsables o contribuyen a la respuesta inmunitaria o a la alteración de la respuesta inmunitaria. Esto es un terreno bastante grande, yo no quiero complicar al auditorio, pero definitivamente las hormonas tiroideas son también el eje central de muchos procesos metabólicos y de la homeostasis y de mantener la homeostasis. O sea que la afectación de lo que se llama la levotiroxina, ¿cierto? O la tiroxina, la hormona T4 puede afectar toda esta concentración de sustancias responsables de cierto tipo de respuestas asociados al sistema inmunitario, junto con la síntesis de algunas moléculas endógenas que se llaman quinasas y que afectan la síntesis de quinasas, que son proteínas y son moléculas responsables de lo que se llama la transducción celular, que es la respuesta o la conducción de la información dentro de la célula para que se altere o no la producción de ciertas cosas dependientes del genoma humano. Entonces, eso en términos generales, sin complicar mucho al auditorio, las hormonas tiroideas tienen muchísimo que ver con la homeostasis celular y sobre todo la transducción de señalización celular. Eso es lo que le podría contestar en términos genéricos. Ahora, si habláramos de una respuesta específica y si habláramos de alguna alergia en específico, seguramente podríamos en privado, con mucho gusto, hablar de cierta alergia específica y le diría las vías y los caminos que se afectan específicamente de alguna alergia que estemos hablando. Pero si estamos hablando de una respuesta general, es lo que le puedo contestar. Ok, gracias, doctor. Hay una pregunta en el chat. ¿Cómo actuar cuando a una persona se le cierran las vías respiratorias por alergia, por ejemplo, al kiwi, al pollo o cualquier otro elemento alérgico? Lo primero que tendría yo de respuesta es que hay que evaluar la severidad de esto porque esto puede ser progresivo hacia el deterioro, me explico. Inicialmente, esta respuesta o este bloqueo respiratorio puede ser una simple disnea, o sea, una dificultad respiratoria leve, ¿ok? Pero hay personas que hacen una respuesta muy agresiva, es que cierran totalmente la tráquea o cierran totalmente su bronquio y entran en paro respiratorio. O sea que en estos casos, primero siempre hay que consultar. Esto no se resuelve en la droguería. Segundo, dependiendo de la magnitud de la respuesta, ¿cierto? Hay que llevar a urgencias. O sea, uno puede consultar tranquilamente si mire cada vez que come maní el niño o cada vez que come un tutti frutti, empieza como con fatiguita y la nariz se dilata. Ahora, si ya empeora el asunto, que mire, es que 2 veces al mes, doctor Fajardo, lo llevamos al hospital a ponerle oxígeno y allá le administran adrenalina y le administran salbutamol y una cantidad de cosas. Estamos hablando de una cosa ya que se puede complicar. ¿Por qué? Porque la respuesta alérgica puede ser progresiva y entonces de una dificultad respiratoria ya moderada o severa podemos entrar en un paro respiratorio. O sea que esto es de consultar urgente a un experto y consultar a un hospital. No hagamos cosas que hacemos con la gripe o con otro tipo de patologías como es conectar un nebulizador y es que el doctor me dijo que le pusiéramos una nebulizacioncita, mucho menos hacer nebulizaciones con Big Vaporub, con eucaliptol o eucalipto, que con hojas de eucalipto hacen, no, eso produce una cosa que se llama neumonitis química y eso puede empeorar el asunto de la dificultad respiratoria, que le frotan Big Vaporub en el pecho, etcétera. Entonces, mi recomendación concreta es que si es una cosa leve a ligeramente o a moderado, vamos a consultar por consulta externa. Si es una cosa ya severa, no lo piensen, llevémoslo a urgencias y no
hagamos maromas que no se deben hacer. Hay otra pregunta. ¿El alérgico tiene cura o depende del grado de alergia? Voy a ratificar una expresión que lancé al principio de la charla, y es que cuando uno habla de alergia no habla de curar. Es decir, porque a veces la gente llega a mi consultorio en espera de que el doctor Fajardo saque un esfero y escriba una fórmula médica con un medicamento mágico que le cure la alergia. No es así. Las alergias se controlan o se evitan. Se evitan si uno conoce un alergeno y es evitable. Me explico, si yo encuentro que usted es alérgico a las fresas, pues simplemente retírelas de su dieta, retire los alimentos de color rojo, porque los colorantes rojos los sacan de los frutos rojos, y por favor evite consumir la línea de frutos rojos, frambuesa, cereza, grosella, etcétera. Pero eso es evitable, ¿cierto? Pero si el alergeno no es evitable, los ácaros del polvo no son evitables. Como no son evitables, ¿cómo se controla un proceso? No cómo se cura, cómo se controla una alergia con un alergeno no evitable, tratando de inducir la producción de unas células que se conocen como células tolerizantes, que son un tipo de subcélulas que llaman dendríticas tolerizantes. Estas células lo que hacen es evitar que la gente responda de forma agresiva. Pero para poder hacerlo hay que hacer un proceso que se llama inmunoterapia, o lo que la gente coloquialmente llama en la calle las vacunas para las alergias. Cuando uno hace vacunas repetitivas y estimula el sistema inmunitario para que produzca estas células CD3 o un subtipo de células dendríticas, uno logra tolerizar al individuo frente al alergeno y entonces no responde y no hay respuesta alérgica. Pero ahí, repito, no hablamos de alergia, perdón, no hablamos de cura, estamos hablando de control del proceso, que es diferente el concepto. Y yo quiero que para el auditorio quede claro esto, no hablemos de curar alergias porque ese no es un concepto válido. Bueno. Aquí hay una pregunta, yo creo que ya fue respondida. Veo que en los hospitales no toman con seriedad el tema de las alergias, el decir que no es una urgencia vital. Totalmente de acuerdo. Primero, la alergología en Colombia es una cosa muy inmadura. Todavía está muy inmaduro. De hecho, no está ni bien reglamentada todavía la especialización de alergias, y no somos muchos en Colombia que somos alergólogos e inmunólogos al tiempo. Efectivamente, la gente cree que alergia es una rasquiña, ¿cierto? O que es un estornudo y mocos. No, el campo de las alergias es una cosa que en otros países, de hecho yo me entrené en el Japón, me entrené en Argentina, en el Japón en inmunología, en Argentina en alergias. Existen instituciones dedicadas a esto, a alergias, y hay algunos procesos que la gente carga, por ejemplo, una jeringa, como cargar la insulina en un diabético con adrenalina, porque usted se puede morir por consumir un alimento que no sabía que tenía maní y hace paro respiratorio. O sea que de alguna manera, ¿cierto? El campo de las alergias es muy, muy amplio, y todavía la gente cree que eso es una cosa de urticarias y de moquitos. No, el campo de las alergias es muy grande y efectivamente no se toma con la debida seriedad. Primero eso. Segundo, todavía estamos recibiendo pacientes que hacen respuesta alérgica, por ejemplo, a los medios de contraste en radiología y en cirugía. Ya existen protocolos para evitar eso. No he visto que se usen con cierta seriedad aquí. Existe desensibilización a antibióticos. Por ejemplo, la penicilina, que es urgente colocar penicilina en una mamá que está infectada con treponema, o sea que tiene sífilis, para que su hijo no nazca ciego o no nazca con afectaciones cerebrales, pero es alérgica a la penicilina. ¿Qué hay que hacer? Desensibilizarla rápidamente, y eso se hace en un hospital en 24 horas. Tampoco he visto que eso se haga con mucha seriedad. Algunos colegas internistas han aprendido a hacerlo en otros espacios, y algunos colegas infectólogos también, pero esto es un campo que le pertenece al alergólogo, etcétera, etcétera. Les podría mencionar 20.000 cosas en donde estoy de acuerdo con el comentario de la persona que hizo la pregunta, y es que todavía estamos tan inmaduros en alergias que no tomamos esto con la respectiva seriedad y no estudiamos esto con la respectiva seriedad. Bueno, es muy importante para el equipo del doctor Fajardo, para nuestro equipo,
que ustedes nos dejen su número de teléfono, su número de WhatsApp para enviarles información y para enviarles la grabación de esta charla. Hay también un link que fue dejado al principio por la doctora Cielo. En ese también pueden anotar sus teléfonos, que para nosotros es importante hacerle llegar esta charla. Hay otra pregunta donde dice, ¿puedo llegar a ser alérgico y aún no lo sé? ¿Hay pruebas para saber que pudiese llegar a serlo? Totalmente. Sí, hay muchas personas que son ya o están sensibilizadas frente a ciertos alérgenos, a ciertas moléculas o sustancias. Y todavía no han hecho la segunda exposición con todo este cruce de planetas que les dije, de sus marcadores genéticos, de los alergenos y el medio ambiente. Eso es cierto, pero muchas personas llegan a mi consulta diciendo, doctor, es que necesito unas pruebas de alergias. Y es más, a veces enviados por algunos colegas. Existen 62 pruebas diferentes para diagnosticar alergias. Entonces yo le pregunto, ¿cuál? Muéstreme la orden de su especialista o qué fue lo que le mandaron. No es lo mismo hacer un testeo de alergias para metales, que para alimentos, que para aeroalergenos, ¿cierto? Que para tóxicos, que para detergentes, etcétera, etcétera. Son diferentes las pruebas. Para medicamentos, por ejemplo, son muy especiales. Entonces yo la respuesta que les puedo dar es eso, y es definitivamente las pruebas de alergias cuando uno las ordena y todavía, y lo digo con profundo cariño y respeto a mis colegas, todavía hay mucha ignorancia dentro de los compañeros médicos sobre el tema, y entonces llegan y dicen, vaya que le hagan unas pruebas de alergias, va a buscar al alergólogo que le haga unas pruebas de alergias, y yo le pregunto cuál. Entonces, es preferible, doctor, si usted no sabe qué está ordenando, entonces envíemelo para hacerle una valoración, y entonces en la historia, en la evaluación y en toda la revisión que le hago a su paciente que me lo envía, ¿cierto? Yo le puedo decir qué prueba necesita. Eso es el orden de las cosas. Pero entonces, contestando concretamente la pregunta de la persona que hace si hay pruebas, sí hay, pero primero tiene que saber uno a qué prueba le va a ordenar, qué tipo de prueba necesita. No es lo mismo hacer una prueba de parche para medicamentos que hacer un prick test para ácaros del polvo o aeroalergenos. Son dos conceptos diferentes. Entonces yo necesito primero verlo, o el colega que me lo envíe, por favor, que me lo envíe con la prueba específica que necesita. Son 62, se las pongo a sus órdenes. ¿Ok? Perfecto. Aquí Viviana pregunta, quisiera saber más sobre las alergias en el hipotiroidismo de Hashimoto con inflamación crónica. La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad tiroidea de tipo autoinmunitario. Eso es otra cosa, yo no quise complicarle la vida. La autoinmunidad o la producción de autoanticuerpos tiene relación con alergias, efectivamente que sí. Y hay una relación estrecha entre cierto tipo de tiroiditis y específicamente Hashimoto con algunas respuestas de tipo urticariante. Eso también es cierto. Pero para ello necesitaría uno ver el estado de esa tiroides, el estado de los anticuerpos antitiroideos de esta persona para poder decirle qué tanto están influyendo o no y hacerle un cruce con inmunoglobulinas E específicas para relacionar su tiroiditis con la respuesta de tipo alérgico. O sea que sí requiere una valoración. No le podría, y le ruego me excuse, no le podría contestar directamente qué vamos a hacer con la tiroiditis hasta que no se la valore, no valore su estado de autoinmunidad, cómo están sus anticuerpos antinucleares, sus anticuerpos antitiroideos, y para poder decirle qué relación tienen y qué tipo de alergia está manifestando. Perfecto. ¿Hay alguien más en el auditorio, en el público, que tenga una pregunta? Aquí escribieron otra. No, pero no. El médico general por una alergia o brote te manda a dermatología. Eso es una... Gracias por la pregunta. Lo que pasa es que no somos muchos, entonces realmente la alergia o el servicio de alergias para las EPS no es una cosa que sea muy florida y frecuente, pues porque
también tenemos serias diferencias en la forma como se maneja el asunto. De tal manera que lo primero que se hace cuando hay una urticaria y todo, obviamente, es enviarla al dermatólogo. Los compañeros dermatólogos tienen la capacidad de poder manejar una urticaria, pero si la cosa, como le ha pasado a algunos colegas a quienes aprecio mucho, si la cosa se les sale de manos, que no es una urticaria primaria, y ya es una urticaria relacionada bien con autoinmunidad, bien con procesos alérgicos, pues me lo envían. Entonces, en últimas, terminarán en donde el alergólogo. Y yo diría lo siguiente, es por disponibilidad de alergólogos en Colombia, y le repito a la persona que me hizo la pregunta, todavía estamos muy en pañales en la alergología en Colombia y estamos tratando de fomentar la especialización un poquito más allá de lo que existe en este país. En otros países es ya muy tradicional. Ok, por acá tenemos otra. ¿Cuál es la mejor forma de aumentar los niveles de glutatión y qué tanto tiempo podría tener un control de un paciente asmático? A ver, la mejor manera, pues si uno ya tiene lo que hablábamos de un estrés oxidativo, está en un desnivel tal que el glutatión endógeno no alcanza, es incrementar los precursores de glutatión. Yo voy a hacer un llamado aquí, lo digo sin querer, como dicen los argentinos, ni querer armar bronca, sobre el glutatión total. Hay personas que ofertan y hay sitios que ofertan glutatión total. El glutatión completo no se mantiene a nivel endovenoso, se rompe, se destruye, es inestable, no sirve. La única manera es lograr pasar precursores a través de la segunda porción del duodeno. Y esos precursores, en especial uno que no tenemos una buena biodisponibilidad, que es cisteína. La mejor manera es incrementar las concentraciones de cisteína endógena, o sea, cisteína al interior celular, para que se sintetice glutatión en gran volumen y haya un equilibrio del estrés oxidativo. Esa es la mejor forma de hacerlo, pero ni sirve endovenosa la cisteína, ni sirve tomado o endovenoso el glutatión. Está demostrado que el pH sanguíneo y el pH gástrico no controla, no protege la molécula, y entonces por eso se habla de las cisteínas protegidas o envueltas en algunas proteínas del calostro o en proteínas de la leche que no son alergénicas en la mayoría de los pacientes. Entonces ese tipo de cisteínas son cisteínas que pueden favorecer la producción de glutatión. Perfecto. Yo creo que vamos a darle lectura a dos preguntas más y damos por terminada esta presentación. ¿Hay una mayor agudeza de alergia con personas que sufren de sinusitis? No, creo que la pregunta, con todo respeto, está mal formulada. La sinusitis, que es una inflamación de los senos nasales y paranasales, que son unas cavidades que uno tiene a nivel del hueso frontal, de los maxilares, etcétera. Eso se llaman los sinusoides. La sinusitis es una inflamación de estos tejidos ahí adentro. Y efectivamente, una persona que tiene una rinitis alérgica crónica puede trasladar el proceso a inflamar, ¿cierto?, los senos paranasales, y eso se llama sinusitis. O sea que la sinusitis es una consecuencia, o puede ser una consecuencia, de una rinitis alérgica, sí, pero también de una rinitis irritativa o de una rinitis infecciosa. Entonces, las rinitis o las inflamaciones de todo el tracto respiratorio superior nos pueden llevar a inflamar e infectar, ¿cierto?, los senos paranasales, y eso se llama sinusitis. O sea que la sinusitis es una consecuencia de los procesos inflamatorios del tracto respiratorio superior, específicamente. ¿Ok? Entonces, esa sería la respuesta. Gloria Beatriz dice, excelente conferencia, doctor Fajardo. Quedé preocupada porque creo tener una alergia respiratoria. El primer paso sería una valoración. En términos generales sería, pero no me atrevería a decirle si por un alergólogo, porque, repito, algunas sintomatologías son muy similares, que son espacio y terreno de un compañero neumólogo, no de un alergólogo. O sea que las afecciones respiratorias, lo primero que hay que, y ahí es donde yo agradezco y felicito a los buenos compañeros médicos generales,
que direccionen hacia donde debe ser. Entonces, en una buena valoración de un médico general, podría dar orientación hacia dónde se tiene que ir este individuo y hacia dónde yo lo remito, o bien a un neumólogo, o bien a un internista, o bien a un alergólogo. Esos son 3 eventos diferentes para hablar de afecciones respiratorias. Ahora, si ya por parte de medicina general o en la misma neumología u otra especialidad se ha establecido que esto es un problema respiratorio de tipo alérgico, indiscutiblemente tiene que llegar a nuestros terrenos. Hasta ahí es donde ya es nuestra competencia. Excelente, muchas gracias, doctor Fajardo. Excelente conferencia como las hemos tenido todos estos jueves. Se le agradece a todas las personas que estuvieron en este auditorio. Estamos presentando en estos momentos una serie de 6 charlas sobre alergia. Esta es la segunda. Mamá, no hable así en las escaleras, va y habla. Estaremos informándoles a medida que pasen estos días para la próxima semana y muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias a todos ustedes, muy amable por la invitación, doctor Rivero, gracias a Adriana y a todo el equipo por la invitación. Espero poderles contribuir en un futuro. Muy amables. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.